Como Saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda. Sí, seguimos en su programa Amanecer con Cristo, un programa de bendición, un programa que trasciende más allá de los valles altos de Miranda. Estamos hablando en esta mañana, en esta maravillosa mañana, de un tema que es muy importante para nuestras vidas, para su vida. El privilegio de que usted deje entrar a Dios en su hogar. Mi hermano Carlos va a estar desenvolviéndose más un poquito en el mensaje en el cual hemos tratado en esta mañana, hermano Carlos. Amén. Bueno, estamos hablando, vea, un tema el cual es muy importante, ya porque se habla lo que es dejar entrar a Jesús en nuestro hogar, ¿vea? Y no es tan solamente dejarlo entrar a nuestro hogar, sino que también dejarlo entrar a nuestro corazón, que es lo más importante, ya que la Biblia dice que nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también de que dejemos entrar a Jesús en nuestro hogar, debemos dejarlo entrar en nuestras vidas, que es primeramente en nosotros. Y una vez que Jesús entre en nosotros, que nosotros le demos ese lugar al Señor en nuestra vida, ya Jesucristo viene a entrar en nuestro hogar, ¿verdad? Pero es un privilegio muy grande de que el Señor more en nuestro hogar, los ángeles del Señor. Por lo menos ayer se tocaba un tema en la iglesia muy importante, que se llamaba el tema rodeado de ángeles. Y qué hermoso es cuando nosotros dejamos entrar a Jesús en nuestro hogar, porque no tan solo entra el Señor, sino que también los ángeles del Señor están ahí guardándonos y cuidando nuestro hogar. ¿Vea? Se está hablando acerca de este hombre llamado Saqueo, ¿verdad? La Biblia dice que era un hombre pequeño de estatura, no sabemos cuánto medía. Lo cierto es que la Biblia dice que era un hombre pequeño de estatura, o sea, era pequeño. Y dice la Biblia que a causa de la multitud, dice que no podía ver por dónde iba el Señor en aquel tiempo cuando iba por la ciudad de Jericó. Dice que este hombre se adelantó a lo más prisa que iba. Y dice que se montó encima de un árbol, corrió para poder ver por dónde iba a pasar Jesús, para verlo, porque no podía verlo porque era muy pequeño. Pero lo que no sabía él era que ya Jesús había fijado los ojos sobre él. Y cuando este hombre se montó en el árbol, quizá él, quería verlo, quién era Jesús, porque había escuchado de aquel hombre. Y cuando el Señor pasó por el lado de ese árbol, el Señor quizás lo miró y le dijo: Saqueo, desciende, baja, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Yo me imagino la alegría de este hombre al escuchar las palabras del Señor. Él no se imaginaba, ni por allá le pasaría que el Señor le diría que hoy él se iba a quedar en aquella casa de aquel hombre, ¿verdad? Yo me imagino que ese hombre se bajó deprisa, descendió deprisa y dijo: bueno, Señor, quizás se fue a la casa a arreglar las cosas para recibir al maestro, ¿verdad? Pero lo que yo te quiero dar a entender en este día es que tú le des lugar a Cristo, le des lugar a Dios en tu hogar, que es necesario darle lugar a Dios en nuestro hogar, porque una vez que Dios entre, que el Señor entre a nuestro hogar, llega la paz, llega la bendición, llega el amor, se va la pelea, se va la discordia, se va la contienda, se van tantas cosas del hogar al dejar a entrar a Jesús en nuestro hogar, en nuestras vidas. Porque una vez que el Señor entra en nuestro hogar y se queda en nuestro hogar, está entrando en nuestras vidas y le estamos dando el control absoluto de nuestro hogar y de nuestras vidas. Es necesario que Jesús entre a nuestro hogar. Amén. Dios puede bendecir a mi hermano Carlos Tarazona. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, figúrese como dice,
he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y comeré con él y él conmigo. Primeramente, el hermano Carlos decía, primeramente es un privilegio de que Dios entre, more, habite en nuestro hogar. Pero más allá de todo esto, es imprescindible que antes de entrar en nuestro hogar, el Señor entre en nuestras vidas, que lo aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas, que sea Él quien tome el dominio y el control de todas las cosas. Y vemos aquí a través de la palabra que este hombre dejó entrar al maestro, como decía mi hermano Carlos. Yo me imagino que Zaqueo, hermano Carlos, a lo mejor descendió deprisa, con aquel gozo, con aquella alegría, porque no iba a entrar cualquier hombre a su casa. Seguro, si iba a entrar el maestro, Jesucristo, el Hijo de Dios, el dador de la vida. Y dice que este hombre descendió deprisa gozoso. Eso acontece en la vida del hombre hoy. Quizás usted, su hogar esté pasando por un desierto, esté siendo atribulado. Quizás usted sienta que su hogar ya no tiene una salida. Pero el dejar entrar, el darle ese privilegio al Señor de que Él entre a su vida, Dios automáticamente empieza a hacer grandes cosas y maravillosas en su vida. Dios empieza a hacer cosas grandes y maravillosas. Dios es como un filtro. Dios empieza a purificar, a sacar lo que no es de su agrado de las vidas del hombre. Y vemos que aquí Dios, cuando entró a la casa de Zaqueo, le dijo, porque hoy ha llegado la salvación a tu hogar. Automáticamente le dio ese privilegio de que la salvación, quizás, hermano Carlos, esa alma estaba perdida. Quizás esa alma ya estaba perdida a consecuencia de sus actos abominables para la presencia de Dios, pero Dios no le importó. Dios le declaró esa palabra que hoy había llegado la salvación a su hogar. Dios llegó en el momento. Quizás Dios ha querido llevar la salvación a tu casa. Quizás Dios, amigo y amigo que me estás viendo en esta hora, quizás Dios te ha querido librar de algo en tu hogar, pero tú no le has dado ese privilegio de que Dios entre en tu hogar. Mi hermano Carlos decía que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, el cual debemos guardarnos. Cuando hablamos de templo, hablamos de nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, el cual debemos guardarlo en santidad para Dios, para el día de la redención, porque la palabra dice, no contristéis el Espíritu Santo. ¿Ve? Pero entonces aquí el Señor nos dice a través del libro de Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, dice que Él entrará. Si usted dispone su corazón, abrirle las puertas de su corazón al Señor, Dios está comprometido a hacer cosas grandes y maravillosas en su vida. Porque no crea usted que Dios lo llama a usted por casualidad. No crea usted que Dios le hace el llamado a usted porque Dios pensó que estaba equivocado. No, Dios le da el privilegio a usted porque somos privilegiados nosotros. El que el Señor nos escoja, el que el Señor nos llame, somos privilegiados. Así como Zaqueo no se imaginó, pero fue un privilegiado. ¿Por qué? Porque Dios ya había puesto, como dice mi hermano Carlos, ya antes de que él se montara en ese árbol sicomoro para verle, ya Dios sabía que él estaba y ya Dios había puesto la mirada en él, porque sabía que tenía que hacer grandes cosas en la vida de Zaqueo. Asimismo, en la vida del hombre hay necesidades, el cual ya Dios conoce tu necesidad, ya sabe Dios por el desierto que estás pasando, ya Dios sabe por la necesidad que tú estás padeciendo. Pero entonces, amigo, ¿qué estás esperando para darle ese privilegio al Señor también, de que Él entre a tu vida? Date tú ese gozo, ese privilegio de que entre el Maestro, el Redentor, el Dador de la vida a tu hogar, para que empiece a hacer cosas grandes y maravillosas. Porque creo que cuando Dios, hermano Carlos, entra a un hogar, algo tiene que pasar, algo bueno tiene que pasar en la vida del hombre. Tienen que haber cambios. Aunque no sea en el tiempo, hermano Carlos, del hombre. La Biblia habla de un tiempo. El libro de Eclesiastés habla de todo tiene su tiempo. Pero es necesario que ese hombre llamado Jesús, conforme Zaqueo le dio ese lugar a él para que él entrase, dáselo tú también. Porque yo creo que un hogar con Cristo tiene que marchar de una manera grande y maravillosa. Yo creo que cuando usted y yo le damos
ese lugar de que el Señor entre en nuestras vidas, algo grande tiene que acontecer, algo bueno y maravilloso tiene que cambiar, tiene que pasar en nuestras vidas, tienen que haber cambios, tienen que haber alegría. Dice que los momentos de llanto ya no serán sino de felicidad. Dice que los momentos de tribulación serán momentos de gozos para nuestras vidas, porque el Maestro está comprometido a llenar nuestra vida de felicidad en todo tiempo. Dios empieza a trabajar de una manera extraordinaria en nuestras vidas. De hecho, hay una canción, hermano Carlos, de Zaqueo que dice así la canción, entra en mi vida y cambia toda mi estructura. Así es. Cuando Dios entra en nuestras vidas, Dios empieza a restaurar, a fortalecer todo lo que estaba débil. Dios empieza a cambiar todo lo que estaba mal fundamentado, quizás sobre la arena. Dios lo empieza a fomentar sobre la roca. Declaramos en este día que a través de esta palabra, el cual ha sido enviada de parte de Dios, declaramos a través del libro del profeta Isaías 5, versículo 11, dice que Él envió su palabra y esa palabra no regresa vacía. Esa palabra en el tiempo del Señor dará fruto. Y creemos que esta palabra está impartiendo liberación y cambio para su vida. Amén. No se aparte de su sintonía. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos en su programa Amanecer con Cristo. Y nada más, dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a